La clase de hoy vamos a ver razones de cambio y bueno, también se llama ritmos relacionados. ¿Qué es una razón de cambio? Es una razón que está relacionada, bueno, cuando el tema se llama ritmos o se le dice ritmos relacionados, es porque son dos razones de cambio que se relacionan entre sí. En este ejemplo, que dice que una bomba de aire esférica se desinfla de manera que su volumen disminuye a razón de 1 centímetro cúbico, podemos ver una cosa. Cuando usted infla una bomba, ¿verdad? Por supuesto que como va entrando aire, va aumentando el radio, ¿verdad? Otro ejemplo también es cuando usted camina y una lámpara lo está alumbrando y usted produce una sombra. A como usted va caminando, la sombra va cambiando, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos razones que se relacionan. A razón de cómo usted camina, así también se modifica la, la velocidad con la que va cambiando la sombra, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer algunos casos, algunos ejemplos de funciones que se relacionan o que cambian, ¿verdad? Que tienen una razón de cambio entre ellos. Bueno, el primero es este. Dice, una bomba de aire esférica se desinfla de manera que su volumen disminuye a razón de 1 centímetro cúbico por minuto. La pregunta es, ¿a qué velocidad disminuye su diámetro? Entonces, a como se va desinflando la bomba, va a ir cambiando su diámetro. Esas son las dos razones que se están relacionando, ¿verdad? Lo que pasa es que no siempre la velocidad de uno es constante. O sea, la velocidad en que como disminuye el diámetro no siempre es constante. Un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, de cómo no es constante ese cambio, es cuando usted llena una botellita perdón, llena con agua estos cositos de papel que uno encuentra a la par de los bidones de agua. Cuando usted lo va llenando, al inicio él se llena muy rápido, pero como avanza la altura se va a ir llenando más lerdo por la forma que tiene, esa forma cónica que tiene el vasito. Entonces, no es la misma velocidad que lleva, por decir algo, ese vasito podrá tener unos, no sé, 8 o 7 centímetros de alto. No es lo mismo a los 2 centímetros, a como él está creciendo, que a los 4 o 5 centímetros, porque a los 5 centímetros se va llenando más lento. ¿Dónde no existe esa razón de cambio? Por ejemplo, cuando estamos llenando un vaso con agua. Siempre va a crecer a la misma velocidad. O sea, si a él le está entrando agua a ese vaso a una velocidad constante, pues también va a ir aumentando la altura a una velocidad constante. Pero en el caso del cono no, y en el caso, perdón, de esta bomba tampoco. Porque a medida que él va disminuyendo, pues va a ir cambiando la velocidad con la que va a ir disminuyendo. Entonces, lo primero que tengo que encontrar en estos ejercicios es esa ecuación que me relaciona las variables. Aquí me están hablando de que un volumen disminuye. Entonces me están hablando de la fórmula del volumen de, una bola esférica. Entonces, el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Y me están pidiendo el cambio del diámetro. Bueno, sabemos que el diámetro son 2 veces el radio. Entonces vamos a encontrar el cambio del radio y después lo multiplicamos por 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo la ecuación, como les dije antes. Lo primero es buscar la ecuación que relaciona las variables. Cuando yo tengo la ecuación, derivo. Esta es la primera aplicación que vamos a ver. Bueno, ya vimos también rectas tangentes, que es una aplicación de las derivadas, y esto razones de cambio a la otra. Entonces yo derivo. Cuando yo derivo de esta forma. Digo, la derivada de v con respecto al tiempo, porque en realidad lo que estoy diciendo aquí es que hay un cambio del volumen con respecto al tiempo. Y cuando derivo aquí, pues hago lo mismo. Paso el 3 a multiplicar por pi, por radio al cuadrado, y también lo multiplico por el cambio del radio con respecto al tiempo, porque el radio también está cambiando con respecto al tiempo. Me fijo en lo que tengo, ¿verdad? Recuerden que aquí tengo este dato. Este dato es el cambio del volumen con respecto al tiempo. También tengo en qué preciso momento es que debo calcular el cambio del diámetro. A los 10 metros, dice. Entonces, yo tengo el cambio del volumen. El cambio del volumen sería este. Este sería el cambio del volumen. ¿Qué sería el dV sobre dt? Este valor sería el R. Bueno,
el R, pero hay que dividirlo entre 2 porque me están dando el diámetro. O sea que el radio es 5. Pero recuerden que el diámetro es 2 veces. Entonces, aquí en lugar de W de T, yo coloco el 1. Después el 3 cuartos, bueno, el 3 con 3 da 9. Vamos a ponerlo 9 cuartos de pi por radio al cuadrado por dr de t. Bueno, vamos a cambiar todo de una vez. El r sería el 5 al cuadrado y el dr de t es lo que tengo que calcular. Porque yo quiero calcular el cambio del diámetro con respecto al tiempo, pero lo voy a hacer con el cambio del radio y después lo multiplico por 2. Despejo el dr de t, entonces paso el 4 a multiplicar, este 4 lo paso a multiplicar y el 9pi por 25 lo paso a dividir. 9pi por 25 lo paso a dividir y ese sería el cambio del radio con respecto al tiempo. Esto ya simplificado, vamos a ver cuánto da. Aquí tuve un error porque había puesto aquí, estaba así, 3 cuartos y bueno, me equivoqué, no tengo por qué darle vuelta, ¿verdad? Es un 4 tercios. Entonces, este 3 se cancela con este 3. Entonces hagamos aquí unos cambios, ahora aquí sería así, bueno, vamos a ver todo. Sería entonces pi por 5 a la 2 y un 4. Entonces, ya cuando despejo el dr de t sería 4 por 25 por pi. Y esto sería el cambio del radio con respecto al tiempo. Y esto va a dar 1 sobre 100 pi. Este sería el cambio del radio con respecto al tiempo. Pero me estaban preguntando cómo disminuye el diámetro. Entonces, lo multiplico por 2. 1 sobre 50 pi va a ser el cambio del diámetro con respecto al tiempo. O sea que el diámetro está disminuyendo a razón de 1 sobre 50 centímetros por minuto. Porque aquí las variables están dadas por centímetros por minuto, las unidades. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Este otro ejemplo dice, un avión que vuela horizontalmente a una altura de 1 kilómetro y a una velocidad de 500 kilómetros por hora pasa sobre una estación de radar. Encuentre la velocidad a la que la distancia del avión a la estación aumenta cuando el avión se encuentra a 2 kilómetros de la estación. Entonces, bueno, voy a hacer aquí la estación. Voy a hacerlo con color negro. Aquí está la estación, por decir algo, ¿verdad? Esta es la estación y aquí pasa el avión. El avión pasa hacia allá, ¿verdad? Y dice que el avión vuela a razón de 500 kilómetros por hora. La altura a la estación, voy a ponerla más bonita aquí. La altura a la estación es de 10 de 1 kilómetro. Tenemos aquí 1 kilómetro. Y me están preguntando por esto. Me están preguntando por cómo se aleja, la velocidad con la que se aleja el avión de la estación. O sea, me están preguntando por esta variable que vamos a llamar z. Entonces, a esta variable le vamos a poner x y a esta variable le vamos a poner y. Cuando digo que a esta variable le vamos a poner x es esta distancia, ¿verdad? O sea, lo que está recorriendo del avión está en función de x, esta altura está en función de y, pero es algo que no va a cambiar. Esa altura siempre se mantiene constante. Algo que sí va a cambiar es esto. Obviamente que como el avión se aleja, pues también se aleja este. Pero no es cierto que si este se aleja a una velocidad constante, este también, ¿verdad? El caso más típico es cuando usted ve un avión despegar. Si usted esté ubicado en algún lugar muy cerquita al avión, usted va a ver la velocidad con la que va el avión, pero a medida que él se retira de usted, el avión posiblemente puede ir hasta más rápido de como la velocidad cuando despegó. Sin embargo, la velocidad a la que yo lo veo que él está es mucho menor, ¿verdad? Entonces ahí hay una razón de cambio también. Bueno, les decía que para resolver este tipo de problemas, lo primero que usted hace es determinar una ecuación que relacione las variables.
En este caso, la ecuación que relaciona las variables es pitagórica. Es que y al cuadrado más x al cuadrado es igual a z al cuadrado. O sea, la relación es, como esto es un triángulo rectángulo, entonces yo puedo establecer ya la relación entre todas las variables. Este al cuadrado más este al cuadrado es igual a este al cuadrado, ¿verdad? Por supuesto que cuando yo derive algunas, su derivada va a dar cero o su razón de cambio es cero, porque hay algunas que no cambian. Por ejemplo, esta altura no cambia. Entonces, cuando yo tengo que derivar y y lo sustituyo el de y de t, pues va a ser cero. Entonces, derivo, va a dar 2y por el cambio de y con respecto al tiempo que acabamos de decir que no cambia. Más derivo x, que sería 2x por el cambio de x con respecto al tiempo, y es igual a 2z por dz de t. ¿Okay? Ahora, como les decía antes, hay algunos cambios, opciones de cambio que dan cero. ¿Cuáles? Específicamente la de y de t. Esta da cero, ¿por qué? Porque la altura no cambia. Entonces, el de y de t es cero. O sea que todo este lo podemos tachar. Y me va a quedar que 2x de x de t es igual a 2z por dz de t. Este 2 se cancela con este 2. Ahora, ¿quién es x? Aquí me lo van a decir, dice, recuerde que yo les dije antes, las razones no siempre aumentan igual, entonces a pesar de que, digamos, él va a ir siempre a la velocidad de 500 kilómetros por hora, necesito en cuál instante voy a calcular la velocidad como se está alejando de este punto, porque no siempre va a ser la misma. O sea, aquí me están diciendo que cuando el avión se encuentra a 2 kilómetros de la estación, ¿verdad? O sea, cuando eh, de aquí a aquí hay 2. Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, el X no lo tengo, el de X de T sí lo tengo, el de X de T es 500, 500. El Z lo tengo, porque aquí me lo dicen, es 2 por dz de T. ¿Quién sería X? Bueno, para encontrar X lo vamos a encontrar con Pitágoras, porque este mide 2, este mide 1, ¿cuánto mediría este? Ese mediría 2 al cuadrado menos 1, 3, raíz cuadrada. O sea que X mide raíz de 3. Paso a dividir el 2 y ya tendría el de z de t. Paso a dividir este 2, ¿verdad? Y 500 entre 2 es 250. Entonces va a ser 250 raíz de 3. Ese es el cambio de cómo se está alejando el avión de este punto, de la estación de radar. Cuando Z es 2 y cuando Z es 2 es cuando está alejado 2 kilómetros, ¿verdad? Y cuando el avión está volando a 500 kilómetros por hora. En este otro ejemplo dice, dos automóviles parten de un mismo punto. Lo que pasa es que uno viaja hacia el sur a 60 kilómetros por hora. Ahí ya me están diciendo el cambio que va a tener ese automóvil, ¿verdad? O esa variable. El otro va hacia el oeste, pero a 25 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad aumenta la distancia entre ellos 2 horas después de haber partido? Con una imagen podemos hacerlo así. Este es el punto de salida de ellos, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo con una punteadita. Uno viaja al sur, el primero viaja al sur, el segundo viaja hacia el oeste, viaja hacia acá. Entonces, el que viaja al sur dice que va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, si a esta variable le llamamos X y a esta variable le llamamos Y, yo tengo ya el de X de T. El de X de T resulta ser 60 kilómetros por hora. Ya tendría el de X de T. Si esta variable se llama Y, entonces el auto que viaja hacia el oeste, ¿verdad?
ya yo tendría el de Y de T. El de Y de T sería 25 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿a qué velocidad aumenta la distancia entre ellos 2 horas después? Bueno, resulta que esta distancia, pues obviamente como este se va haciendo para acá y este para acá, esta distancia va a cambiar. La voy a poner, pero de otro color, porque esa es la que hay que calcular, ¿no? Quiero también poner punto ahí. A esta variable le vamos a llamar z. La pregunta es, ¿cómo es z de t? Eso es lo que me están preguntando. ¿Quién es de z de t? O sea, ¿cómo está cambiando esa velocidad, pero 2 horas después? Bueno, entonces la ecuación que relaciona las variables sería una ecuación pitagórica, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, ¿verdad? Estas serían las variables. Cuando yo derivo x al cuadrado, pues se deriva 2x de x de t. El y al cuadrado, 2y de y de t. Y el z al cuadrado, 2z de t. Este ejercicio es diferente al anterior en el sentido de que aquí todas las variables tienen un cambio. De x, de t, de y de t y de z de t son diferentes de 0. ¿Por qué? Porque todas están cambiando. Esta está cambiando a razón de 25 kilómetros por hora. Esta está cambiando a razón de 60 kilómetros por hora. Y esta también va a estar cambiando, porque esta se mueve, entonces esta también cambia. Que de hecho es lo que hay que averiguar. ¿Cuál es ese cambio? Cuando el tiempo es 2. Estos 12 se cancelan porque, bueno, yo puedo sacar aquí este 2 a factor común con este, entonces luego ese 2 lo cancelo con este. Otra forma de ver es que hay 12 a ambos lados del igual que puedo cancelar. Entonces cancelado me daría esto. Como yo necesito encontrar el de z de t, este, entonces yo paso a dividir el z a todo esto y ya tendría el de z de t. Ahora lo que me falta es sustituir los valores respectivos. Bueno, yo tengo quién es x. Perdón, quién es de x de t. De x de t es 60 kilómetros, que es el cambio de este carro, ¿verdad? Este carro cambia a razón, o la velocidad cambia a razón de 60 kilómetros por hora. El de y de t igual es 25. Y el z no lo sé, ni el x ni el y. ¿Cómo encuentro el x, el y y el z? Bueno, para eso me dan en un instante determinado. El ejercicio dice que tiene que ser en un instante 2 horas. Entonces, como es exactamente en ese instante, yo puedo determinar cuánto ha recorrido este vehículo, cuánto ha recorrido este vehículo y cuál es la distancia entre ellos, en ese instante de 2 horas. Bueno, 2 horas después, él ha recorrido 50 kilómetros, ¿verdad? Porque por kilómetro, por hora recorre 25, entonces en 2 horas recorre 50. Este por hora recorre 60, en 2 horas recorre 120. ¿Y el Z cómo lo encuentro? Bueno, el Z lo encuentro así, que de hecho más bien lo voy a pasar como más para acá, para que esté más cerquita de los cálculos. Ahí. Así encuentro el Z. Bueno, ¿cómo lo encuentro? Elevo al cuadrado este más este al cuadrado es igual a este al cuadrado. Lo sumo, da 16.900, le saco raíz y encuentro el valor de Z, 130. Ahora sí, entonces ya puedo ir a sustituir aquí. ¿Quién es X? 120. Ya sabemos que este da 60. ¿Quién es Y? 50. ¿Quién es Z? 130. Y ya incluyo todo esto, pongo la calculadora y ya me da que da 65 kilómetros por hora. Eso quiere decir que cuando este vehículo se aleja hacia acá, 25 kilómetros por hora, este está acá, 60 kilómetros por hora, ellos se están separando a razón de 65 kilómetros por hora. Lo que pasa es, como decía antes, no siempre se separan a 65 kilómetros por hora. Va a llegar el momento donde este está muy hacia acá, este está muy hacia acá y la velocidad en la que se aleja pues, va a ser más lenta. Este otro ejercicio dice, hacia un tanque cónico fluye agua a razón de 8 pies cúbicos por minuto. O sea, ese es el cambio del volumen, en este caso, porque eso es lo que está cambiando el volumen del cono en el sentido de que está entrando agua a ese cono, ¿verdad? Dice, si la altura es 12 pies,
aquí las están marcando, si la altura es 12 pies y el radio de la base es 6, hay que tener cuidado porque es el radio, lo que mide 6, voy a marcarlo aquí, que el radio es lo que mide 6. Bueno, sí, ahí lo están marcando, de hecho, porque están diciendo que es de aquí a aquí. El radio mide 6, ¿qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando tiene 4 pies de altura? O sea, me están preguntando esto, ¿quién es de H de T? Voy a borrar esto. ¿Quién es de H de T? Cuando, eso es lo que me están preguntando, pero cuando H es 4 pies. Bueno, ¿cuál es la ecuación que relaciona las variables? La ecuación que relaciona las variables es el volumen de este cono. ¿Cuál es el volumen de este cono? El volumen de este cono es área basal por altura dividido entre 3. Entonces, el área basal es pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Ustedes también pueden buscar esa formulita en la lista de fórmulas que les envié anteriormente. Ese es el cambio del volumen. ¿Qué pasa? Es que aquí tenemos un problema. Y es que, bueno, yo tengo el de V de T, voy a poner aquí en azul. Voy a poner aquí en morado, ¿qué tengo? Tengo el cambio del volumen. En el cambio del volumen, aquí lo tenemos, es esto, 8 pies cúbicos por minuto. Tengo que la altura del tanque es 12, ¿verdad? Y que el radio de la base es 6. Entonces, bueno, están preguntando qué tan rápido se está elevando el nivel del agua, que fue esto lo que les puse, cuando tiene una altura de 4. El problema, o uno de los inconvenientes que tenemos, es que tenemos dos variables y no tenemos el cambio de las dos variables, como sí nos pasaba en este ejercicio, que a pesar de que son tres variables, X, Y y Z, yo tengo el cambio de todas, de Y de T, de X de T, y más bien me preguntan por el cambio de Z de T. En este otro ejercicio, yo tengo que averiguar el cambio de H de T, pero no tengo el cambio de R, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esta ecuación que me relaciona el volumen con dos variables, llevarlo a una sola variable. ¿Cómo lo hago? Para eso, vamos como a seleccionar solamente este triangulito, el morado. En ese triangulito morado, yo tengo una altura que es 12, un radio que es 6. Más bien, voy a hacerlo con este otro. Yo tengo una altura que es 12, ¿verdad? Un radio que es 6pi y una altura que cambia con respecto a ese radio que cambia. Entonces, yo sé que 12, voy a hacerlo aquí, 12 entre 6, que 12 entre 6 va a ser igual a h entre r. Eso por semejanza de triángulos, porque aquí estoy formando otro triángulo. Aquí se forma este otro triángulo que voy a marcar con azul. Entonces estoy comparando esos dos triángulos. Estoy comparando este triángulo con este otro triángulo. Entonces, 12 entre 6 es igual a h entre r. Eso quiere decir que 2 entre 6, que es 2, es igual a h entre r. Como a mí me están pidiendo el cambio de la altura, yo voy a escribir todo en términos de h. Entonces yo necesito despejar r. R sería h medios. ¿Qué fue lo que hice? Tomar esta r, ponerla aquí, y tomar este 2 y ponerlo aquí. Entonces ya tengo quién es r en términos de h. Y voy y lo pongo aquí. Entonces el volumen sería pi por radio, que es h medios, al cuadrado por altura, dividido entre 3. Este sería el volumen de esta figura que cumple estas condiciones. Ahora tengo la ecuación en una sola variable, o sea, todo está en h. Voy a simplificarlo un poco más. Entonces el volumen sería pi
Aquí tengo un h a la 2 por este h a la 3, dividido. Aquí tengo un 2 a la 2, que es un 4, que multiplica este 3 y da 2. Ahora voy a derivar de v de t es igual a 3 pi h a la 2 por el cambio de h con respecto al tiempo. Y aquí dividido entre 12. Lo tengo que despejar de h de t, es lo que me están preguntando. Bueno, si quieren mejor, cambiamos ya quién es de v de t y todo, porque ya lo tengo. El de v de t es 8. 3 entre 4, 3 entre 2 es 4. El h, ya nos habían dado h. Me parece que aquí dice cuando la altura es 6 pies. ¿Qué lo dice? O sea, cuando h, que lo había puesto aquí, es 4, perdón, es 4. Entonces, en lugar de h escribimos 4 de h de t. Y ahora pasamos a dividir, bueno, el 4 pasa a multiplicar. El pi pasa a dividir y el 16 también pasa a dividir. Digo 16 porque es 4 a la 2. Ahora quedaría 8 por 4, 32. Esto es de h de t. 8 por 4, 32 sobre 16 pi. Eso sería de h de t. Ahora lo simplificamos un poco. 32 entre 16 es 2. Entonces, 2 sobre pi sería el cambio de la altura con respecto al tiempo, que era esto lo que nos estaban preguntando. Entonces, ¿cómo cambia de h de t cuando h es 4? Cambia a razón de 2 sobre pi, pies cúbicos por minuto. Ese sería el de h de t cuando h es igual a 4.